Muchas gracias por la presentación. Una alegría estar nuevamente compartiendo lo que uno ha podido estudiar con ustedes y sobre todo en esta ocasión con tantos jóvenes que puedo ver, algunos conocidos y otros seguramente para vernos en otras ocasiones. No se preocupen que no vamos a ver toda la antropología porque no nos va a dar el tiempo y aparte la idea de este primer encuentro de los ciclos es poder dar como algunas bases que les permitan en las posteriores conferencias del ciclo poder ir como ampliando y poder ir entendiendo un poco todo esto que se va planteando en la modernidad sobre lo que es el hombre. Y quiero como definir esta conferencia con esa pregunta que ven ahí. Ser o parecer. Una pregunta que seguramente todos los hemos escuchado en algún ámbito, ¿no? Y cada vez de una manera más frecuente. Somos, parece que somos, pero en realidad no somos, nos estamos siendo, ¿no? Y es una pregunta que, si bien usa términos muy modernos, es una pregunta existencial y que ha acompañado a toda la humanidad desde su creación y las va a acompañar hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Porque la pregunta por qué soy o qué es el hombre es existencial para el propio hombre. Ahora, ¿cuál es el problema? De acuerdo a la respuesta que yo dé a esa pregunta, va a tener todas unas derivaciones en el ámbito de no solamente del pensar, sino también del obrar humano. Y pensando o adelantando un poco respuestas a esta pregunta, podemos identificar como dos posibles caminos o respuestas que serían como un poco, digamos, antagónicas. La primera, para que sea más gráfica, se la voy a representar con San Agustín. San Agustín, ustedes saben que como padre de la Iglesia escribió las Confesiones, un libro clásico. Ahí en las Confesiones, en toda lo que es la primera parte, él habla sobre cómo fue su proceso de conversión. Y en el libro 10, si no me equivoco, es como el libro clave en donde él ya está a un paso de su conversión definitiva. Y ahí él hace toda una especulación y empieza a preguntar a las criaturas, a las cosas creadas, quiénes son, al estilo de como sabemos, conocemos más a San Francisco, que le preguntaba al aire, al sol, a los animales. Bueno, San Agustín también empieza toda una especulación preguntándole a las cosas quiénes son. Y de modo figurado, obviamente, las cosas le van respondiendo: yo soy, existo, pero no soy el que originó mi existencia. Y es así como de a poco llega a entablar un diálogo cara a cara con Dios. Y ahí está la famosa pregunta de él a Dios, diciéndole: ¿quién soy, Dios mío? ¿De qué naturaleza estoy hecho? Y esa pregunta nos posiciona, si se quiere, en una antropología específica, y es en la mirada del hombre interrogándose sobre su propio ser, pero hacia alguien que es externo a él. Y es externo y además es superior, es creador. Por el otro lado, tenemos otra respuesta a estas preguntas, y seguramente la más conocida, que tiene que ver con, la podemos encontrar en el libro de William Shakespeare. ¿Se acuerdan la famosa frase de Hamlet? Ser o no ser, esa es la cuestión, ¿no? Y si uno ve la trama de por qué surge esa pregunta, el autor, el protagonista principal de la obra, se lo pregunta porque soñó el asesinato de su padre, o sea, el fantasma de su padre que vuelve y le dice que su tío lo asesinó. Entonces, entra en tal desesperación por primero preguntarse: ¿es verdad o fue un sueño? ¿Realmente fue su padre el que se le apareció y le confesó eso, o fue toda una ilusión? Y es tanto la desesperación ante esa pregunta que empieza a, obviamente toda la trama es mucho más larga, pero empieza a dilucidar esto de la vida. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces empieza toda la cuestión de si vale la pena vivir o no.
Entonces, esa postura también de este hombre preguntándose a sí mismo el sentido de la vida, también nos posiciona en una concepción antropológica específica. Pero fíjense que a diferencia de San Agustín, que pregunta quién soy a alguien externo a sí mismo y a alguien considerado superior que le da sentido a esa existencia, en el personaje de Hamlet podemos ver una pregunta a sí misma que siempre queda en su interior, o sea, no sale hacia afuera para ver si hay algo más que sí mismo. ¿Sí? Entonces, un poco es ver cómo a lo largo de la historia, en el campo de la antropología, por supuesto, ha estado presente la concepción del hombre y ver fundamentalmente cómo, ante la respuesta sobre qué es el hombre, vamos a ver derivaciones prácticas en tres ámbitos que a mí me parecieron en este contexto sumamente importantes: la dignidad humana, la identidad personal y la cuestión de la verdad. Este último aspecto, si bien es mucho más amplio porque hay toda una disciplina filosófica que se encarga de la cuestión de la verdad, pero nosotros lo vamos a ver en relación a que el hombre, por su facultad superior de la inteligencia, puede llegar a conocerla. Entonces, desde ese punto de vista podemos verlo desde la antropología, pero no es un tema exclusivo de la antropología. ¿Bien? Y no les voy a tomar examen, pero yo sé que cada uno de nosotros al menos sabemos responder a la pregunta ¿qué es el hombre? Porque la hemos aprendido en el catecismo, porque la hemos escuchado quizás en algún sermón en la misa, porque lo hemos leído. Si yo les pregunto a ustedes en este momento ¿qué es el hombre?, ¿qué respuesta podemos dar? La más sencilla, la más conocida, a ver. La que aprendimos en catecismo. Muy bien, un ser de cuerpo y alma, racional. Esa nota la podemos ya incorporar cuando decimos alma humana. Bien, fíjense, nosotros sabemos que el hombre, y podemos responderlo de esa manera, es una unidad de cuerpo y alma. Pero puede venir alguien y dar otras definiciones, y que son las definiciones más actuales que encontramos. Vamos a encontrar que alguno puede decir, el hombre es una construcción social. Y díganme si no lo han escuchado. El hombre es un animal más que, por poseer un cerebro hiperdesarrollado, ha podido lograr una superioridad sobre las otras especies. O también esta frase que después la vamos a retomar, no se nace mujer, sino que llega una a serlo. ¿Sí? Es la frase más actual y la que está en la base de todas estas cuestiones que están apareciendo a nivel mundial y que están preocupando hoy en día nuestra nación. Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿El hombre es una unidad de cuerpo y alma o es algo de esto? ¿No? Para poder ver por qué llegamos a esto, vamos a trabajar dos conceptos dentro de la antropología en relación a qué es el hombre. Vamos a ver qué pasa con la antropología justamente teológico-filosófica clásica, es decir, la antropología católica. Desde la antropología católica nosotros decimos que el hombre es una persona. Entonces, la definición antropológica por excelencia va a estar resumida en este concepto de persona. Que si bien el término persona ya fue usado por los griegos, porque uno puede encontrar, por ejemplo, en el teatro griego, se llamaba prosopón aquella persona que se ponía ante la escena y la desarrollaba, ¿sí? Y también en el derecho romano aparecía la palabra persesonans, que quiere decir el que tiene la voz por sí mismo. Esos conceptos van a ser retomados por la tradición cristiana y va a usarse por primera vez en el ámbito del concilio de Calcedonia en el 451. ¿Qué pasaba en ese concilio? Se estaba definiendo si en Cristo, en la persona de Jesús, existía una persona y dos naturalezas, o había una persona, una naturaleza, o había solamente persona que asumía una naturaleza pero de manera aparente.
¿sí? Finalmente, justamente, la definición fue que en Cristo hay una persona, que es la divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y dos naturalezas, la divina y la humana, ¿sí? A partir de ahí, entonces, ese concepto de persona empieza a ser central y es asumido en toda la antropología que se va a desarrollar desde los padres de la Iglesia y hasta lo que va a ser después Santo Tomás con su cumbre. ¿Cuál es la nota característica del cristianismo? ¿Qué le aporta al concepto que ya los griegos usaban? Y ahí, como lo tienen en la segunda idea, aparece el concepto de creación. Nosotros sabemos que el mayor representante de la filosofía griega era Aristóteles. Y Aristóteles justamente va a ser el que va a definir al hombre como ese microcosmos. Es decir, era como el orden que él veía en el universo, pero en algo más pequeño. O sea, el hombre era como ese reflejo del orden del universo. Pero claro, no tenían el dato revelado. Entonces, para toda la filosofía griega, ese mundo y ese microcosmo de alguna manera estaba compuesto de elementos que eran eternos. Se descomponían esos elementos y los elementos individuales volvían a asumir una nueva forma. Con el dato revelado y el concepto de creación, se va a venir a decir que en realidad las cosas no son eternas, sino que tuvieron un origen. Y ese origen va a estar dado en el acto de creación. La creación es un acto de la inteligencia divina por el cual Dios, al momento de pensar, crea las cosas. Y algo central, como Dios piensa y crea las cosas, le plasma en esas cosas creadas algo, digámoslo así, de su naturaleza. Por eso nosotros podemos decir que las cosas tienen una semejanza de Dios. Por eso también decimos en el catecismo, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué es imagen y semejanza de Dios? Porque justamente fue pensado por Dios y fue creado. Y en esa creación Dios le puso su sello. ¿Sí? Bien. Este concepto de persona, como le decía, se usa por primera vez en el ámbito del cristianismo, en el Concilio de Calcedonia, y después toda la patrística y todos los filósofos cristianos lo van a retomar para volver a definirlo. Y digamos, los dos filósofos más famosos que usan o definen el concepto de persona es Boecio, que es del siglo V, VI, y después va a retomarlo Santo Tomás como el culmen de la escolástica, ¿sí? Yo acá solamente tomo Boecio porque, si bien las definiciones son semejantes, Boecio va a hacer hincapié en la última parte de la definición y Santo Tomás va a hacer hincapié en la primera, porque Santo Tomás, después de hablar del hombre, va a hablar de los actos del hombre. Entonces necesitaba hablar de qué era el hombre y cómo ese hombre era consciente de lo que hacía. Boecio va a hacer hincapié en lo último. Y para lo que vamos a trabajar acá es más útil esta definición. Boecio dice, la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Es lo que decían recién cuando hablaban cuando les pregunté sobre la definición de hombre, dijeron una unidad de cuerpo y alma racional. Justamente, lo racional viene dado por esta determinación de la naturaleza. Nosotros somos de naturaleza racional. Ahora, ese concepto que parece muy abstracto, lo que hace el concepto de persona es singularizarlo, es decir, hacerlo concreto. Para que se entienda más fácil, no vemos a la humanidad caminando por la calle. Lo que vemos son personas, son realidades que, entre comillas, encarnan esa naturaleza. Esas realidades que andan en la calle es el concepto de persona. Por eso habla de una sustancia individual, es decir, alguien concreto que justamente comparte con otros una cuestión en común que es la naturaleza racional, pero que cada uno de nosotros, por ejemplo, somos distintos del que tenemos al lado, pero si bien somos distintos, también tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Esa naturaleza que nos define como hombres.
¿sí? Por eso hablamos de que la antropología católica va a mirar singularmente al hombre, cosa que para los griegos y la especulación filosófica era el concepto hombre como humanidad, ¿sí? ¿Por qué les remarco esta definición? Porque acá tenemos un primer fundamento de por qué defendemos lo que defendemos. Si decimos que el hombre, que la persona, es una sustancia individual, es decir, es alguien singular de naturaleza racional, tenemos una serie de derivaciones muy importantes. La primera, que es una unidad de cuerpo y alma. Porque si es una sustancia, no es que nosotros podemos descomponernos en algún momento y después volver a unir el cuerpo y el alma por un lado y por el otro. O sea, somos una unidad siempre, hasta que morimos, ¿sí? Entonces, esto de la unidad del cuerpo y alma es importante porque tiene que ver con la segunda característica. Somos desde el primer instante de la concepción. Por lo tanto, en el momento en que se gesta una nueva vida, ya hay persona en el vientre gestante, en el vientre de la madre. Esta característica de persona nos hace únicos e intransferibles. Incluso los que son papás, sus hijos, si bien pueden compartir características, pero sus hijos son diferentes esencialmente de los padres. Por lo tanto, esto de que el argumento feminista de que yo decido sobre mi cuerpo es sumamente falaz, porque el que está dentro de su cuerpo es alguien distinto a sí, por esta nota ontológica que estamos viendo. Es una persona abierta a la trascendencia, pero no me estoy refiriendo solamente a la trascendencia hacia el Creador, que obviamente es la más principal. Es también abierto a las cosas del mundo y abierto a la relación con los demás. Por eso necesita vivir en sociedad y ese lazo que yo establezco con otros generan lo que es la tradición, la cultura, el lenguaje, ¿sí? Entonces, no me quedo encerrado en mí mismo, sino que yo necesito salir hacia afuera. Y ese salir hacia afuera es la relación con las cosas, con los demás y la relación trascendental con Dios. Y este estatuto ontológico va a exigir a nivel social un orden social que lleve a respetar, por un lado, la dignidad de esa persona constitutiva de su naturaleza racional y a poner todos los medios para que esa persona logre su perfección. Un orden social que no garantice esto es un orden social que puede ser legal, digamos, pero que podemos dudar de su legitimidad. Entonces, cuando decimos persona, estamos diciendo sustancia individual de naturaleza racional, es nuestro ser ontológico, digamos, que no se puede modificar. Nosotros nacemos con esos determinantes ontológicos que nos hace ser de ese modo, no se modifica, porque no necesita modificarse porque así está dado por la naturaleza. Lo cual tampoco quiere decir que este discurso de que yo soy así y me tienen que aguantar así porque no puedo cambiar. No. Somos personas, pero también tenemos un dinamismo en nuestro desarrollo, que es lo que los autores hablan de la personalidad. Entonces, somos personas ontológicamente, pero estamos llamados a desarrollar nuestros talentos, nuestro modo de ser, nuestra personalidad. Yo acá les he puesto unas características del doctor Carlos Velázquez Suárez. Murió hace unos años, era pediatra y psiquiatra. Y escribió un libro que se llama Persona y Psiquiatría, en donde él justamente, a partir de toda su experiencia de trabajo con los niños, con los padres, bueno, un poco establece como una antropología. Y es interesante estas características porque él dice, la manifestación de esta definición que vimos anteriormente nos lleva a plantear que el hombre tiene una serie de cualidades, de características, para poder decir que una persona va creciendo armónicamente. Pensemos que él era pediatra, entonces veía el crecimiento de los niños. Cuando un niño va creciendo armónicamente, cuando se van dando en él estas características. La primera,
cuando la persona va creciendo y va logrando la autarquía o capacidad de gobierno, dice Velasco Suárez. Ahora, lo interesante de su propuesta es que él dice, este sería como el justo medio, ¿no? El crecimiento sano de la persona. Ahora sabemos que no todos pueden lograrlo por alguna dificultad psicológica, psiquiátrica o de la misma fisiología. Entonces dice, cada una de estas características, excepto la número 6, tiene una característica por defecto o por exceso. Dice, la persona sana va hacia el dominio de sí mismo, pero si ese proceso se distorsiona por exceso, se produce lo que es el autoestima alta del ego. Es decir, aquel que dice, yo no solamente puedo dominarme a mí mismo, sino que puedo dominar todo porque no hay nada por encima mío. Fíjense cómo es esta característica distorsionada por exceso. Y por defecto, cuando el hombre no puede dominarse a sí mismo, sino que el que lo domina son las pasiones. Fíjense, no está dominado por su naturaleza racional, que es lo que lo caracteriza, sino que hay un movimiento a partir del apetito, de las pasiones. La segunda característica es cuando la persona va profundizando en su relación con la verdad y con el juicio. Dice que por defecto una persona puede crecer en este aspecto, pero como producto de una mitomanía, es decir, son esas personas que mienten y creen incluso eso que miente. Y por exceso, la desjerarquización de las verdades, es decir, cuando se pone una verdad por encima de otra cuya lógica es más importante. Por ejemplo, cuando yo en lugar de poner a Dios como centro de mi vida, pongo el dinero, la profesión, lo que sea, ¿no? Que es noble y es verdadero, pero cuando yo lo desubico de su lugar correspondiente, entonces se produce esta desjerarquización. Entonces, la realidad y los juicios yo los voy a medir en la medida en qué verdad me asiento. La tercera característica habla de una responsabilidad ante las acciones. O sea, una persona sana se espera que mientras más va avanzando en su crecimiento, sea responsable de lo que va haciendo. Ahora, por defecto, están las personas irresponsables, las que nunca se hacen cargo de lo que hicieron. Y por exceso, dice, este es un término psicológico, por eso se los leo, neurosis obsesiva y depresión severa que se ven causados por sentimientos de culpabilidad mórbidos, autoacusaciones y comportamientos autopunitivos. ¿Qué quiere decir todo esto? Es esta persona que todo le afecta y todo cree que es responsable de lo que sucede. Si pasa algo en el mundo, yo porque hice tal cosa. O sea, ven, es esta responsabilidad obsesiva de que todo es culpa de él. El punto número 4 habla de la identidad. Y quiero que retengan esto porque después lo vamos a retomar. Él dice, la identidad es la posesión de la persona como sí misma con singularidad numérica y cualitativa. ¿Sí? Es decir, la identidad tiene que ver con que yo me poseo a mí mismo, conociéndome como soy, aceptándome en mi singularidad y además en mis cualidades. Esto me lleva nuevamente al concepto de persona. Es decir, porque acepto mi naturaleza y la acepto con los talentos y los defectos en cuanto a la personalidad con la cual Dios me ha creado. Lo acepto, no quiere decir que en el caso de los defectos no tenga que trabajar para superarlos. No es un determinismo en ese aspecto. Una persona por defecto es una persona que tiene una carencia de identidad. Y acá, bueno, los psicólogos podrán plantear cuáles son todos los causantes de falta de identidad, ¿no? Pero no es el caso para plantearlo ahora. Y por exceso, la rigidez. Es decir, alguien que está tan fijo en su estructura de personalidad que no puede cambiar aquellas cuestiones que son necesarias cambiar muchas veces, porque nos equivocamos.
o porque hay aspectos que todavía necesitan ser madurados. Entonces, la rigidez implica que yo no avanzo para mejorar, sino que me estanco, me quedo ahí y ahí me conformo. El quinto punto es la intimidad. Por defecto se da, dice, la absorción introversiva en una vida imaginativa y emotiva caótica. Es esta persona que no es estable en la intimidad, sino que tiene altibajos, ¿no? Se mueve por las pasiones, recordemos una de las características por defecto que dijimos arriba. Y por exceso, una tendencia compulsiva a la extroversión. Son estas personas que todo tienen que decirlo. Incluso cuestiones íntimas, digamos, pero el otro lo tiene que saber. Son personas que se muestran hacia el exterior y ahí encuentran su razón de ser. Y muchas veces, dice el doctor, esto se da por también acompañado de una hiperactividad. Son personas que les cuesta estar solos consigo mismas. Siempre necesitan a alguien que esté y que no les permita entrar en sí mismo. El punto número 6 habla de comunicabilidad en inteligencia y amor. Y esta va a ser la única característica que va a reconocer, digamos, la cualidad por defecto. No hay una cualidad por exceso. ¿Por qué? Porque la inteligencia siempre se va a orientar a la verdad. Y sabemos que la verdad no se alcanza de una sola vez, según nuestro modo de pensamiento, sino que nosotros vamos profundizando en la verdad. Y la última verdad a la cual vamos a acceder es después de la muerte, incluso cuando estemos cara a cara con Dios. Por lo tanto, no hay un exceso, no es que yo puedo conocer la verdad, la conozco al todo y más allá no puedo conocer más. Y por amor también, porque justamente la caridad no se puede medir. Entonces no hay una medida justa en donde yo digo, hasta acá llegué al amor que se me pide y más allá ya es exceso, ¿no? Por eso no habla de cualidades por exceso, pero sí habla por defecto. Es decir, las personas que niegan a la inteligencia la capacidad de conocer la verdad. Y por otro lado, la imposibilidad de donarse de sí mismo, porque decimos, si está encerrado en sí mismo, en su egoísmo, es imposible donarse al otro. Entonces queda encerrado en sí mismo. Y por último, la corporeidad, como parte constitutiva del ser persona ordenada a fines superiores. ¿Cuál va a ser la cualidad por defecto? Y todas estas patologías que aparecen de mutilaciones, de dañar el cuerpo. Y por exceso, lo opuesto, digamos, toda la idolatría, el cuerpo como un dios. Me pareció interesante porque digo, no solamente nos plantea cuáles son las características de desarrollo de una persona sana, sino también que va variando qué pasa cuando nos separamos de ese justo medio, por defecto y por exceso. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Entonces, para hacer una síntesis de cuál es la concepción antropológica católica que cimenta todos los argumentos posibles que después podemos dar en los distintos ámbitos que están hoy en el frente de batalla, lo podemos resumir acá, en esto. El hombre se encuentra en el confín entre el mundo material y el espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cuerpo. Entonces compartimos con el resto de las criaturas de este mundo esa característica material. Pero en comparación con ellos nosotros estamos en un grado de superioridad. Somos el culmen de la creación material de Dios. Pero ahí no termina todo, sino que también compartimos con los seres que no son materiales otras características y otras cualidades que en nuestro caso son esenciales, que es esta naturaleza racional, que es inmaterial, que se halla en el alma. Por lo tanto, el hombre está en ese confín entre el mundo material y el mundo espiritual. Por eso los autores dicen que es un ser criatural y fronterizo. Fronterizo porque está en el límite entre estos dos mundos y es criatural porque asume que ha sido creado por alguien superior a él, perfecto, y que le ha dado un sentido a esa creación. ¿Bien? Este concepto de persona, como nosotros lo vamos viendo, a lo largo de la historia, sobre todo en la modernidad, se empieza a distorsionar, se empieza a reducir
y en definitiva empieza a mutar a lo que hoy conocemos con el concepto de sujeto. La filosofía moderna en adelante ya no va a hablar más de persona, o si lo usa, lo va a usar, pero como sinónimo de sujeto. ¿Sí? Esta concepción va a encontrar su origen en el dualismo cartesiano, como tienen escrito ahí, que el dualismo cartesiano es propio de René Descartes, o Renato Descartes, como muchos lo pronuncian. ¿Quién era René Descartes? Y seguro que si yo les digo esta frase lo van a saber ubicar. Pienso, luego existo. ¿Lo han escuchado? Bien. ¿Qué quiere decir con esa frase tan ingenua y que muchas veces se repite? Y uno dice, ¿sabrá lo que significa eso? Pienso, luego existo. ¿Qué me está diciendo Descartes? Que como estoy pensando, estoy existiendo. Cuando dejo de pensar, dudo de que exista. Entonces, fíjense que esta noción de que decíamos de una persona con una naturaleza racional, ontológica, que lo hace ser, empieza a ponerse en duda. Incluso ya prácticamente se la niega. ¿Por qué René Descartes plantea esto? Porque él dice, para hacer una verdadera filosofía, yo tengo que encontrar un principio que no dé lugar a duda. Entonces yo voy a dudar de todo. No puedo estar seguro de que ustedes existen porque puede ser producto de una fantasía mía. Entonces no puedo poner el principio de mi pensamiento fuera de mí. Entonces René Descartes encontró justamente el principio indubitable, según él, que es el pensamiento. A ver, si yo estoy pensando, entonces quiere decir que estoy existiendo. Y nadie me puede decir que no es así. Entonces, a partir de ahí, él empieza a trabajar toda la filosofía. ¿Qué pasa con el concepto de persona ahí? Descartes va a reducir el concepto de persona a la conciencia. Pero no a la conciencia como la conocemos nosotros, que es la que nos dicta el bien o el mal, sino la conciencia en cuanto a estado de vigilia. Es decir, yo soy consciente de que estoy pensando, por lo tanto estoy existiendo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene que hacerse una operación y lo anestesian? No es consciente, no está pensando, por lo tanto, según Descartes, y ahí estoy dudando de que exista. ¿Qué pasa con el niño en el vientre de su mamá? No es consciente de que se está gestando. Entonces, ¿es persona o no es persona? ¿Ven cómo empieza a calar todo lo que estamos escuchando hoy y que viene del siglo XVII y que viene de esta reducción, de este concepto de persona a solamente este estado de vigilia? Yo estoy seguro de que existo, de que soy mientras esté pensando. Después, no sé. Entonces, desde la modernidad hasta nuestros días, fundamentalmente, ¿cuál es el objetivo a nivel filosófico? Lo estoy planteando, es romper con la tradición clásica que vimos anteriormente de persona. ¿Por qué? Y porque justamente si nosotros decimos que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, le estamos dando una determinación a nuestro modo de ser. Y lo único legítimo a partir de ahí es desarrollar esas características y no otras. Entonces, la modernidad que hace es necesita romper con eso para que no haya nada que me determine y me diga que tenés que ser de tal manera. En definitiva, es lo que ustedes tienen ahí marcado en negrita, porque es un concepto muy usado hoy en día, que es deconstruir para liberar. La palabra deconstrucción es un concepto marxista que empezó a usarse mucho con Gramsci, con la revolución cultural. Él decía, si queremos cambiar la mentalidad del hombre, necesitamos primero que deje de pensar como está pensando, que deje de tener tradición, que deje de tener cultura como la tiene. Entonces es necesario romper, destruir todo eso, deconstruir. Pero ojo, yo no puedo dejar al hombre vacío. Entonces necesito, a la vez que estoy destruyendo los fundamentos, según él, que hegemónicamente se han construido, lo que tengo que hacer es ir dándole
nuevos elementos. Entonces, rompo sus bases tradicionales, pero le tengo que ir construyendo algo sobre eso que voy destruyendo. ¿De dónde surge todo esto? Y me refiero a la frase que ustedes tienen ahí, sapere aude, es de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a ser justamente este ideal de que el hombre rompe con toda ligadura que lo ate y que lo limite a hacer lo que quiera hacer. De hecho, sapere aude es una frase de Kant que significa atrévete a pensar por ti mismo. Es decir, atrévete a ponerte tus propios principios, podemos decir. Que nadie te diga cómo tenés que ser, sino que vos determines cómo tenés que ser. Díganme si eso no es tan actual como ese planteo. Y desde esta perspectiva de la mirada de la antropología del hombre como un sujeto, podemos decir que este sujeto tiene dos características. Aparece como un sujeto luchador y como un sujeto constructor. El sujeto luchador va a estar asentado en una mirada biologicista del hombre, que va a ser las bases de lo que después vamos a conocer como la antropología liberal. Todo lo que se plantea desde el liberalismo va a tener esta concepción del hombre. El hombre como un luchador. ¿Por qué? Porque si ya no hay nada fuera de mí, no hay nadie por encima de mí que me dé sentido a mi vida, yo tengo que construirme la vida. Pero en mi entorno me encuentro con otro que también tiene que construirse su vida. Entonces yo tengo que, en una lucha de fuerza, luchar contra el otro para poder yo construirme según mis principios. Entonces aparece esta idea del evolucionismo de Darwin, del funcionalismo de Durkheim y del vitalismo de Nietzsche. No lo voy a desarrollar todo porque cada uno nos llevaría un capítulo aparte, pero ¿en qué consiste fundamentalmente? En que el hombre, vieron la segunda definición que planteamos al principio, el hombre es un animal más que por tener un cerebro desarrollado se pudo adaptar mejor. Es una idea evolucionista. Es decir, nosotros con los animales tenemos la misma condición. ¿Qué nos diferencia? Que nosotros fuimos más astutos, desarrollamos nuestro cerebro y logramos mayor adaptabilidad al medio. Entonces tenemos la supremacía. Pero ojo, dice el evolucionismo, puede llegar un momento en que los animales se desarrollen más que nosotros y logren asumir el dominio del mundo. Porque estamos en igualdad de condiciones. No hay algo ontológico que nos diferencie. ¿Sí? Este evolucionismo de la adaptación, de la selección natural de Darwin, va a ser usado por Durkheim para hablar del mundo de la sociología, de la sociedad. Y fíjense que Durkheim va a usar el concepto darwiniano de adaptación porque él en la sociedad en la que vivía empieza a investigar por qué se daban altos grados de suicidios. Y él llega a la conclusión de que la gente se suicidaba porque no lograba adaptarse a las costumbres sociales. Entonces aquí viene la intromisión de esta adaptación desde la biología a la sociología. Es decir, el hombre es un luchador socialmente para poder adaptarse a las reglas construidas por sus ancestros para vivir en sociedad. Aquel que quería salir de esas reglas o aquel que no podía adaptarse por algún momento, por algún sentido, se sentía excluido. Y ante la desesperación de la nada, la mejor salida era el suicidio, dice Durkheim. Y el tercer aspecto del vitalismo de Nietzsche, ¿por qué? Porque dice, como el hombre es un luchador, ¿quién es el que va a triunfar dentro de todos los hombres? Y acá viene el famoso concepto de Nietzsche que es el superhombre. Este hombre que está liberado de todo, que es dominador de todo y que por la fuerza impone su poder. Es como el famoso superhéroe de los cómics, bueno, ese, el que es invencible, el que puede todo y el que siempre le salen las cosas bien. El resto, y va a ir cayéndose en la evolución histórica de la sociedad. Y es algo natural, porque siempre va a prevalecer el que es más fuerte. Fíjense entonces si no implica esto una
cambio en la concepción antropológica que decíamos que el hombre es un ser fronterizo, por lo tanto está ubicado en un lugar en donde comparte con los seres inferiores una serie de características propiamente desde lo material y con los superiores la parte más espiritual. Bueno, para esta concepción no hay nada más arriba mío, y como no hay nada más arriba mío que me oriente, yo necesito mantenerme por encima de todos. Y eso lo voy a hacer desde mis propias fuerzas. Estas van a ser las bases de la antropología liberal y son las bases que consolidaron los estados-nación. Porque los estados-nación están asentados en la teoría liberal. Y podemos decir que el sujeto va a tomar la característica de individuo. El concepto de individuo viene de la teoría liberal. Es decir, este único que busca sobrevivir por sus propios medios. Y si no lo puede hacer, y es responsable porque no pudo adaptarse, no pudo ser mejor que el otro, no generó una estrategia mejor que el otro, y el otro lo venció. Esto es algo natural. Además del luchador va a aparecer el otro aspecto, el hombre como constructor. Y como bien lo dice ahí, esto va a fundar la antropología marxista. ¿En qué consiste esto? En dos conceptos que los plantea Marx y después todos sus seguidores lo van reformulando, que es el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico, que es el concepto más filosófico dentro de la teoría marxista, va a decir que la realidad se mueve, es dinámica, constante, no hay nada fijo, todo va cambiando, pero va cambiando por luchas y superaciones, ¿sí? Imagínense, es como si yo estuviera arriba de un cerro todo nevado, hago una bola de nieve y la tiro contra la ladera. Entonces es como un caos que va girando y en el mismo hecho que va girando, va generando algo nuevo. Este dinamismo de esta oposición entre lo que va girando y lo que se va surgiendo se va a dar a lo largo de la historia, porque también es materialista, o sea, no hay nada fuera de la historia. Por lo tanto, toda la realidad es cambiante, pero todo se va dando en la historia. Fuera de la historia no hay nada. El hombre, una vez que muere, queda ahí, en la nada, porque no hay nada más allá. Por eso necesita desarrollarse mientras viva, porque después no tiene sentido nada. Marx, como ustedes lo saben, miraba a la sociedad en estos conceptos. Por lo tanto, decía que la revolución tenía que ver con la clase proletaria o la clase pobre que se sublevaba contra la clase rica, los dueños del dinero, del capital, y en esa lucha necesitaba derrocar esa clase rica y lograr una sociedad sin clases. Algo interesante que se plantea, porque esta lógica de razonamiento es la que se está usando hoy en día, es que, digamos, esta nueva realidad no tiene nada que ver con los dos momentos anteriores. Me explico mejor. Hoy en día, ¿cuál es o quién es el punto de ataque de los movimientos feministas? ¿A quiénes odian? ¿A quiénes atacan las feministas? Al hombre, al varón, ¿sí? Hombre, trabajémoslo como concepto genérico, varón y mujer. Las feministas, ¿a quién ven como el opositor? Al varón. ¿Cuál es el opuesto del varón? Desde esta lógica, la mujer. Pero fíjense que nos falta una superación. O sea, la lucha feminista no es la lucha por la mujer, es la lucha por la superación del binomio varón y mujer por algo que todavía no se sabe qué va a ser. Entonces, cuando el discurso feminista dice que es levantar las banderas por la mujer, por los derechos de la mujer, en realidad tampoco es por la mujer. Es por algo que no tiene nada que ver con la mujer ni con el varón. Porque según ella, seguir manteniendo la categoría varón y mujer implica seguir manteniendo lazos desde la tradición. Y tengámoslo en cuenta, porque es esta lógica. O sea, lo porvenir, que según ellos es lo mejor, no tiene nada que ver con los opuestos.
¿Saben quién es este señor? Es Martin Heidegger. Es como el máximo exponente del existencialismo. Es alemán. Es del siglo XX. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque viene a ser como la frutilla de todo esto que estamos trabajando de la concepción antropológica moderna, pero además va a ser el puntapié, digamos, para todos los que vinieron después hasta nuestros días. Digamos, cuando uno quiere entender la filosofía moderna y contemporánea, tiene que irse a Heidegger, porque a partir de ahí todos los que siguen van a tratar como de salvar la estructura de pensamiento, porque es tan idealista que está encerrada en sí misma que llega un momento en que se agota. O sea, cae por sí misma. Entonces siempre, y esto hay que reconocerlo, tienen la habilidad a algún pensador de decir, cambiamos el rumbo y salimos a una nueva teoría por acá. Hasta que se agota esa y viene otro y dicen, estaba equivocado, va por el otro lado. Pero así va trabajando el pensamiento moderno. ¿Por qué les traigo a Heidegger? Porque es como la síntesis de esto que hemos visto sobre el hombre como un sujeto. Fíjense lo que dice. La idea que Heidegger tiene del hombre como pastor del ser pone de relieve que el ser de las cosas, su consistencia fundamental o ser así, él en alemán lo llama so sein, en último término reside en su relación respecto al hombre o ser ahí, el Dasein. El hombre es el que está ahí, o sea, mientras está se va constituyendo, no hay nada que lo defina. El ser de cada ente es su estar situado con relación al hombre. El único ente que propiamente existe y no meramente es. Es decir, todo lo que existe, existe porque yo quiero que exista. Yo soy la medida de todas las cosas, ya lo plantearon en los griegos. Bueno, si no hay nada, yo pienso las cosas y porque yo las pienso existen. Fíjense si no es esta de seréis como dioses, ¿no? Del pecado original. Pero sigue diciendo, por tanto el hombre es quien da sentido a la realidad. Y sí, si la realidad no existe, ¿quién le da sentido? Y aquel que la está pensando. La realidad entonces tiene forma humana y es lo que es para el hombre. El hombre da sentido a las cosas, las hace ser lo que son a través del lenguaje. Acá aparece una analogía con esto que decíamos al principio. Dios piensa las cosas y al pensarlas las crea. Bueno, la filosofía moderna plantea que el hombre a través del lenguaje crea la realidad. Y es tan importante este último aspecto hoy en día que dentro de la filosofía hay toda una rama de la filosofía del lenguaje que se ha creado, en donde se plantea esto. Yo soy persona porque logro denominarme como persona a partir de la consolidación con el otro. A ver, no es fácil de entenderlo, porque es entrar en la lógica idealista, pero le estoy dando como un pantallazo para que ustedes vean que todo esto, de alguna manera, aparece en los argumentos de las luchas por el aborto, por la identidad de género y todo esto, porque tiene toda su base acá. Y finalmente, la realidad es manufactura y mentefactura humana. Es decir, es hecha y pensada por el hombre. Y el propio hombre es lo que decide ser una suerte de obra de arte en sus propias manos. Y sí, si no hay nada fuera de mí, yo tengo la autonomía y el poder de definirme como yo quiera. Creo que han podido ver entonces la contraposición entre la verdadera antropología, la antropología católica, en donde el hombre es una persona ligada con su creador y ontológicamente determinante, con esto en donde todo se construye y por eso la noción de persona en este ámbito no encajaría. Por eso necesitaron incluso dejar de usar el concepto persona y trabajar con el sujeto, porque sujeto significa estar sujetado a algo que se va haciendo en el momento mismo de su existencia. Vamos hasta acá. Sé que por ahí pueden aparecer algunas cuestiones complicadas, pero tampoco es un curso de filosofía como para poder profundizarlo. Pero vamos a ver qué pasa con estas dos nociones
en los 3 frentes de batalla que yo les nombré al principio. Bueno, perdón, antes. Decíamos en la antropología católica que el hombre es considerado persona, un ser criatural y fronterizo. ¿Qué pasa acá? El hombre se encuentra arrojado en el mundo, vaya a saber por quién, porque según donde nos pongamos, algunos todavía decían, bueno, Dios lo creó y lo dejó ahí en el mundo, hasta llegar con aquellos que dicen Dios ha muerto, no hay nada, por lo tanto el hombre apareció en el mundo y no sabemos cómo, ¿sí? O sea, dentro del existencialismo hay un montón de variantes. Entonces es arrojado a la existencia en la que va definiendo su vida por el camino del empoderamiento y la diversidad. Son 2 conceptos hoy muy usados, el empoderamiento. Es decir, yo tengo el poder para. ¿Para qué? Para hacer lo que quiera hacer. Y ahí está la diversidad. Entonces el hombre aparece como un sujeto reducido y fragmentado. ¿Fragmentado por qué? Ya lo vamos a ver. Y que tiene que ver con lo que se propone en la ideología de género. 3 frentes de batallas en el ámbito antropológico: la dignidad humana, la identidad personal y la cuestión de la verdad. ¿Qué pasa con la dignidad humana? Si nosotros asumimos una antropología católica que decimos que el hombre es una persona con todo lo que vimos, la dignidad de la persona humana va a estar fundamentada en esa constitución ontológica y en esa condición de criaturidad. Es decir, ¿por qué somos dignos? Y porque tenemos una naturaleza que la determina y además porque fuimos creados por Dios. ¿Cuál es el fin entonces de la persona? Lograr ese desarrollo natural y también sobrenatural, lo que el catecismo habla sobre como la vocación a la bienaventuranza, como máxima, digamos, perfección a la cual hemos sido llamados. ¿Y cuáles son los medios para que esa persona pueda crecer o aumentar en su personalidad? La familia, la iglesia como custodia del bien sobrenatural y la sociedad con los cuerpos intermedios, pero siempre y cuando esa sociedad sea garante de ese orden social que habíamos visto al principio. Pero ¿qué pasa con las otras antropologías? El fundamento de la dignidad humana no va a estar dada en la naturaleza, porque para ellos no hay naturaleza humana. Entonces aparece como fundamento de la dignidad humana la perspectiva de los derechos humanos. Fíjense, es una inversión, porque no es que nosotros decimos que no hay derechos humanos, obviamente que los hay, pero ¿de dónde surgen esos derechos humanos? De esta condición humana, o sea, porque soy persona tengo derechos. Para la modernidad es al revés. Yo soy persona porque los derechos humanos dicen que cumplo con ciertas características que me dicen que esas características es igual a persona. ¿Sí? Y esta perspectiva de los derechos humanos, decía el padre Sanahúja, tiene que ver justamente con algo que pasa en la modernidad, que es la idolatría de la ley positiva. Es decir, si hay una ley sobre algo, hay que respetarla porque es lo máximo, es la reguladora de todo. Por eso también la lucha es por la aprobación de varias leyes, porque con la ley todo el mundo tiene que acatarse a esa ley, porque si no está violando los derechos humanos. Obviamente que esto implicó pensar un nuevo orden mundial. No me voy a detener en esto, pero les voy a dar como algunas claves. Decimos que había que deconstruir todo lo tradicional, por lo tanto había que construir un nuevo orden, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social. Y este nuevo orden empieza a surgir con todas estas ideologías y con todas estas filosofías modernas, pero también en la última etapa del siglo XIX empieza a concretarse en las propias políticas de Estado. Y aparecen fundamentalmente dos hechos muy importantes que tuvieron repercusión a nivel mundial, que fueron, por supuesto, desde Estados Unidos, el Memorándum 341 o el informe Kissinger, que quizás algunos lo han escuchado. Kissinger era el secretario de Estado y él en 1974 va a plantear como un programa para
reducir la población de los países menos desarrollados, pero también para garantizar el dominio y el imperialismo estadounidense. Y ese dominio tenía que ver también con la expansión a los recursos naturales que estaban en estos países en subdesarrollo y que ellos no tenían, pero que necesitaban. Entonces plantea que hay una sobrepoblación, entonces se necesitan generar mecanismos para que se reduzca esa sobrepoblación, porque apoyado en la doctrina, en la pirámide de crecimiento malthusiana, decía que del 74 a 10 años iba a haber tanta cantidad de gente que nos íbamos a morir todos de hambre. Entonces necesitábamos de alguna manera administrar el recurso humano. ¿Sí? 3 políticas, y se las leo muy cortitas porque me parecen que con la lectura literal es bien importante y es muy ejemplificadora. Esto lo dice el padre Claudio Sanahuja en el libro Poder Global y Religión Universal, que trata esto del nuevo orden mundial, y él dice, hay 3 políticas fundamentales que están presentes en este informe de Kissinger en 1974. La primera dice: se ordena a la diplomacia norteamericana disfrazar las políticas de control de natalidad bajo la capa de los derechos humanos. O sea, tenemos que controlar los nacimientos, pero no tenemos que decirle que vamos a controlar, sino que es toda una política de derechos humanos. Aparece esto que dijimos arriba. Para evitar las acusaciones de imperialismo demográfico, se deben presentar las políticas de control de natalidad como derechos del individuo o de la pareja. Es decir, no solamente tenemos que presentar los derechos humanos, sino que esos derechos humanos tienen carácter individual. Cada uno define y decide. Segundo punto, se establece como política global que se deben cambiar los patrones culturales de los pueblos, entre los que se incluyen las creencias religiosas, que hacen inviable las políticas de control de natalidad. Es decir, tenemos que erradicar la tradición y la religión, porque mientras siga habiendo iglesia, siempre va a estar el obstáculo a los objetivos que nos proponemos. Y el punto tercero, se decide que los encargados de implantar estas políticas deben ser los mismos políticos nacidos en los países menos desarrollados, pero previamente reeducados en los países del norte, en las universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, bajo la aparente buena intención de capacitarlos para que mejoren y aseguren la calidad de vida de sus pueblos. De este modo, la injerencia de los países centrales quedará disimulada y se preservarán sus intereses en ultramar, es decir, se asegurarán una gran despensa de recursos naturales. Bien explícito. Es decir, no vamos nosotros para que no sea evidente, sino traigamos a esos políticos, capacitémoslos, formatémosles las ideas para que ellos mismos vayan y apliquen lo que nosotros queremos. Entonces, de acá en un tiempo, lo único que vamos a tener es garantizados esos recursos naturales que necesitamos. Esto está planteado en 1974 y eso tiene que ver con el nuevo orden mundial, que lo estamos viendo más patente ahora, pero fíjense cuánto ha pasado. Estamos en el 2020. Ahora, ¿cómo se implementaron esas políticas? Primero fue por la fuerza y fracasaron. ¿Ustedes han visto alguna vez Sangre de Cóndores? Una película. Ahí muestra justamente el fracaso de este primer intento de implantación del nuevo orden mundial. Se da en Bolivia, hay una comunidad que las mujeres les dificultaba el embarazo por las condiciones geográficas, es muy alto, entonces les dificultaba quedar embarazadas. Logra, era como una tribu, logra ese objetivo, pero justo vienen bajo pretexto de una campaña contra el cáncer de útero. Médicos Sin Fronteras de Estados Unidos son enviados a concientizar y a vacunar contra el cáncer de útero. ¿Qué pasó? Se perdieron todos los embarazos. Las mujeres perdieron sus embarazos. Entonces los esposos, alertados por esto, fueron a reclamar justo la ONU había hecho una reunión en el mismo Bolivia. No, obviamente no le dieron lugar a estas personas, deciden enojados regresar y matan a todos estos Médicos Sin Fronteras. Entonces, Estados Unidos ante eso ve que ese no es el camino, porque la gente se da cuenta de que algo hay detrás.
Entonces vamos por un camino más sutil. Y aquí viene el memorándum 200 que les dije al principio. ¿Qué dice ese memorándum? Que el medio para implantar el nuevo orden mundial es la educación. Y acá ustedes dirán 1 más 1 igual a 2. O sea, estamos con la ESI en las escuelas. Tiene que ver con esto. ¿Por qué la educación? Porque yo voy a formar nuevas generaciones en una serie de principios que van a ser, primero, desligar sexualidad, fecundidad y maternidad. Por lo tanto, yo voy a educar a las nuevas generaciones en el uso de cualquier método anticonceptivo. Voy a educarlos en relaciones fugaces, es decir, en nada que sea estable, sino que sea placentero. Y además, y sobre todo, voy a hacer mucho hincapié, dice este informe, en la educación de la mujer. Porque yo cambiándole la forma de pensar a la mujer, ya tengo garantizado gran parte de la victoria. Fíjense la perversidad, ¿no? Pero es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esta antropología moderna? Una igualdad de todos, pero esa igualdad, ¿en dónde va a estar dada? En la ley. Cuando todos nos veamos con las mismas condiciones ante la ley. Mientras haya desigualdad, esta perspectiva de los derechos humanos va a seguir siendo la que se tiene que mover en todos los ámbitos. Por lo tanto, el encargado de garantizar esa igualdad va a ser el Estado. El Estado, la educación a cargo del Estado, y además el Estado en cuanto a ordenamiento jurídico. O sea, todas las luchas tienen que darse a nivel de Estado porque es el Estado el que tiene que normar estos reclamos de los que se sienten desiguales ante la ley. Fíjense justamente, una vez más se evidencia esto de la idolatría de la ley positiva. Si está sancionado, es indiscutible y hay que cumplirlo porque es ley. No hay que cuestionarlo. ¿Qué pasa con la identidad personal? En la persona seguimos teniendo el mismo fundamento. Si decimos que la persona tiene un estatuto ontológico, es decir, esta naturaleza racional, y además es creada por Dios, obviamente hay todo un ordenamiento ya determinado sobre hacia dónde tiene que ir su identidad para que sea perfectiva. La base constitutiva va a ser la unidad de cuerpo y alma. Es decir, yo voy a estar involucrado en estos dos coprincipios en mi desarrollo. ¿Cuál va a ser el logro? Esta identidad personal, el dominio de sí. Esto que decía el doctor Velasco Suárez que vimos al principio, este dominio de sí con singularidad numérica y cualitativa. Es decir, yo me reconozco como lo que soy a partir de esto que Dios me ha creado. ¿Qué pasa en el otro lado donde no hay un fundamento determinante? Varios autores dicen que todo lo que tiene que ver con la identidad, desde esta perspectiva, se empieza a gestar en la revolución sexual de la década del 60. Si bien antes hay algunos indicios, pero la década del 60 va a representar como el hito a partir del cual se dan todas estas revoluciones que tenemos hoy en día tan vigentes. Y esta revolución del 60 tiene como varios ideólogos. Yo les voy a nombrar solamente algunos más relevantes y que ustedes pueden por ahí escucharlos en la televisión o en algunos argumentos pro liberación sexual. El primero es Engels. ¿Quién es Engels? Es discípulo de Marx, si bien es antes de la década del 60, pero Engels, ¿qué va a decir? Que en realidad Marx se confundió con la revolución. La revolución no tiene que ver con los medios de producción, es decir, no se tiene que levantar la clase trabajadora contra los que tienen la producción para lograr una sociedad sin clase. La revolución tiene que empezar en la casa. ¿Y quién la tiene que hacer? La mujer. La mujer tiene que rebelarse, no solamente contra el varón, sino también contra la maternidad, porque es esclavizante. Eso decía Engels. Después va a aparecer, por otro lado, quizás ya la han escuchado, a Margaret Sanger. Margaret Sanger va a ser la que va a promover todo lo que es la Planned Parenthood, la mayor clínica de abortos en Norteamérica y que se ha explayado por todos lados como un organismo internacional ya. Bueno, ella va a ser la promotora de esto y justamente con el apoyo político de Estados Unidos logró
concretar lo que estamos viendo hoy en día como esa parenthood. Una tercera, y me voy a detener un poquito más en ella, es Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, francesa, compañera sentimental de Jean-Paul Sartre, que es de la rama del existencialismo de Heidegger, pero es un existencialismo ateo, es decir, para Sartre Dios no existe. ¿Por qué les nombro a esta persona? Primero, porque se la presenta hoy en día como el prototipo de la lucha de la mujer que lucha por sus derechos, por liberarse del dominio del hombre, etcétera, etcétera. Y Simone de Beauvoir, si uno la empieza a estudiar y a ver sus propios escritos, porque no tiene ningún recado ni siquiera en escribir lo que les voy a contar, uno se aterra, porque dice, si esos son los estandartes que se presentan como modelos a seguir, Dios mío. ¿Quién es Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir, como les decía, es compañera sentimental. Así se define ella de Sartre, porque nunca, convivían, ¿no? Nunca fueron matrimonio. Y es más, los dos estaban a favor de ser una relación libre. Por lo tanto, el poliamor no es de ahora, ya viene de esa época. Cuentan que Simone de Beauvoir viviendo con Sartre, tenía su amante en Estados Unidos. Entonces, después que muere Sartre, se vive sus últimos años de vida con este amante que tuvo toda su vida. O sea, fíjense que eran relaciones libres. Pero por otro lado, Simone de Beauvoir era profesora y va a ser echada en 1943 porque se la acusa de mantener relaciones sentimentales con sus alumnas. Y además de enamorar a las alumnas para después compartirlas con Sartre. Esa es la persona que se pone como la bandera de la lucha feminista. ¿Y quieren un dato más? En 1977 sale un manifiesto en uno de los diarios franceses, Libertad, si no me equivoco, obviamente francés se llamaba. Es un manifiesto que lo firma ella, Sartre y otras personas más, en donde piden, ¿cuál era el contexto? Había tres hombres, 3 adultos, que iban a ser condenados por mantener relaciones con menores. Bueno, esta mujer con Sartre y otros más firman un manifiesto pidiendo que se los absuelva, porque se demostró que los menores también habían consentido tener relaciones con los adultos. Por lo tanto, si era consentido de ambas partes, ¿por qué se lo condenaba? Si ambos aceptaron tal cosa. Bueno, esta es la famosa Simone de Beauvoir que presentan como estandarte de la lucha feminista hoy en día. Después hay otros más, pero les voy a citar la más reciente, que falleció hace 3 años, me parece, que es Kate Millett. Es estadounidense también, feminista obviamente, trabaja todo lo que tiene que ver con el ámbito del cine, era directora de cine, y ella decía algo, y por esto lo rescato acá: lo personal es político. Y esta va a ser la ventana por la cual el Estado, si todo lo personal es político, entonces lo personal también es incumbencia del Estado. Entonces acá todo lo que pasa en la vida del hombre a nivel social y a nivel individual tiene que estar determinado por el Estado. Entonces, como consecuencia de esto, tenemos hoy en día el tema de la lucha de la pérdida de la patria potestad, en donde hay países en donde a los padres les pueden quitar a sus hijos si no los educan según como el Estado quiere. Y uno dice, pero no, lo que pasa es que lo personal es político. Ya ni siquiera esta separación liberal de privado y público. Vieron que siempre el Estado actúa en el ámbito de lo público y no podía meterse en el ámbito de lo privado porque era propio del individuo. Bueno, ahora no, ahora el Estado en todos los ámbitos. Por eso también el Estado hoy puede legislar y decir, en la escuela se va a enseñar tal cosa. Y en la actualidad incluso ya están dando batalla en los colegios privados, para que también puedan involucrarse ahí independientemente del ideario que tenga ese colegio, porque lo personal es político. Por lo tanto, al Estado le incumbe. ¿Cuál es la base constitutiva de esta ideología? Escindir personalidad y sexualidad.
¿Para qué? Para poder lograr la teoría, la famosa identidad o teoría de género. ¿En qué se diferencia del resto? Solamente voy a enunciar algo porque hay una charla específica sobre identidad de género. Nosotros decimos que desde esta perspectiva de la persona humana somos varón y mujer porque ontológicamente ya estamos determinados. Por lo tanto, la identidad se consolida a partir de esa base. En la unidad de cuerpo y alma se desarrolla la identidad armónica de la persona. La perspectiva de género dice que la identidad no es un todo armónico, sino que el género está conformado por como 5 o 4 elementos. El sexo, que tiene que ver con lo biológico, es decir, con los genitales con los cuales nacemos. Después está la orientación, que tiene que ver con lo afectivo, con las tendencias afectivas. Y dice, y acá podemos tener la homosexualidad, la heterosexualidad o ninguna de las dos, alguna otra categoría. Además del sexo, de la orientación, está la percepción, que tiene que ver cómo yo me percibo. Independientemente de los genitales con los que nací y las tendencias afectivas, yo puedo percibirme incluso de otra manera. Entonces dice, está el transgénero y el cisgénero. El cisgénero es el que concuerda con el sexo, pero no necesariamente puede ser esa la categoría. Y finalmente, la otra categoría es la expresión de género, es decir, cómo yo quiero proyectarme al otro, cómo quiero que el otro me vea. Y acá puede ser el famoso masculino-femenino o el sin distinción, el hermafrodita, ¿no? Y que tiene que ver con el aspecto físico hacia el cual yo me represento. De todos esos 5 elementos yo puedo hacer cualquier combinación. Y eso es la identidad de género. O sea, yo puedo haber nacido biológicamente con una determinada característica, pero puedo percibirme con cualquier otra que no tiene que ver con una coherencia con esa sexualidad. Puedo querer que el otro me mire de determinada manera y además puedo tener una orientación totalmente diferente. O sea, la suma de todo eso hace mi identidad de género. Fíjense que no hay armonía. Bueno, eso es la ideología de género, que ahora ya tampoco quieren que se llame ideología, sino que se llame perspectiva. Hay todo un uso del lenguaje muy astuto, pero no me quiero detener para no aburrirlos. Y veamos un poquito sobre el último punto, que es la verdad, como otro frente de batalla. Si decimos que la persona es una unidad de cuerpo y alma, que tiene una naturaleza racional, por lo tanto estamos diciendo que hay una verdad que la sostiene. Una verdad de las cosas y una verdad del entendimiento. ¿Cómo se define la verdad? Como una adecuación, es decir, mi entendimiento aprende la cosa y hay una coherencia entre lo que la cosa es, independientemente de que si yo la pienso o no, y la idea de esa cosa que yo me hice en mi entendimiento. Por lo tanto, hay una jerarquía, es decir, la cosa no existe porque yo la pensé, sino que la cosa existe porque es primero. Y porque es, yo puedo captarla y comprenderla. ¿Qué pasa en la antropología moderna? No hay verdad objetiva, porque no hay realidad. Si yo creo la realidad, entonces no hay verdad, a no ser que la verdad la establezca el que la está pensando. Pero vivimos en comunidad, ¿cómo hacemos? Tenemos que llegar a algún consenso, tenemos que acordar qué es lo que va a ser para nosotros verdad, que puede ser distinto para el grupo que estuvo en la charla de ayer, en Mercedes. Pero bueno, hay que respetar, porque este grupo votó y por mayoría decidimos que esto es así, aunque el otro diga que no es así, es de otra manera. Bueno, hay que saber vivir en el disenso, pero todos tenemos que acordar lo que vamos a hacer. Entonces, ¿en dónde está la verdad? En la coherencia discursiva de mis argumentos. Si yo hoy los convencí a ustedes de lo que estoy diciendo, quiere decir que lo que yo dije es verdadero, porque en mis argumentos fueron coherentes y no hubo ninguna fractura. O sea, no importa si lo que yo dije realmente tiene sustento en la realidad. Si mi discurso fue coherente, eso es verdadero.
Y esto también tiene que ver con el idealismo que les planteé en algún momento. O sea, si todo se desenvuelve en mí mismo y no hay nada fuera mío, entonces la verdad va a ser la coherencia siempre interna. No puedo tener una referencia afuera porque no existe. Y aparece, que si no lo han escuchado, lo van a empezar a escuchar porque es lo que se está poniendo de moda, que es el término de posverdad. ¿En qué consiste la posverdad? Así muy sencillamente lo definen los autores como una verdad emotiva. Es decir, ya no hace falta ni siquiera convencer con argumentos, sino que convencer al otro a hacer lo que yo quiero, pero desde lo emotivo, desde la emoción. O sea, no los hagamos pensar y los vamos a llevar por donde queramos mejor. ¿Cómo se da esta etapa de la posverdad? Y el padre Bonin, que hace poco vino de una charla acá, presentando el libro La familia ante los desafíos de la ideología de género, él plantea ahí, hablando obviamente de este nuevo orden mundial, cómo se va a implementar, pero me pareció interesante porque tiene que ver con esto, 5 fases de cómo esta verdad emotiva se va presentando a los hombres. Dice, la primera fase es la emotiva. Es decir, yo tengo que mover al que me está escuchando a emocionarse, a tener sus sentimientos a flor de piel. Sobre todo, ¿cuáles? El padre dice, hay 3. La empatía, la simpatía y la ira. Y él pone ejemplos muy claros. ¿Cómo logro la empatía de la persona que me está escuchando? Sobre todo pensándolo en los medios de comunicación, lo dice él. Presentando en los medios de comunicación, por ejemplo, el caso en Sudáfrica de un trans que adoptó 4 niños y ahora se está muriendo de hambre porque no tiene cómo darles de comer. Entonces, ¿cuál es el impacto de aquella persona que está escuchando esa noticia? Ay, pobre, hay que ayudarlo. Pero también hay un montón de matrimonios con sus hijos y que no pueden darle de comer. Pero eso no sale en la televisión, no. Tiene que salir la figura esta. Esa es la empatía. ¿Por qué? Porque después viene la simpatía también. Y dice, se da cuando empiezan a aparecer todos estos personajes, sobre todo dice en la época del 90 se dio, personajes homosexuales que caían bien porque eran alegres, porque eran extrovertidos, porque siempre salían con algo que hacía reír. Pero de alguna manera, a partir de esa simpatía, se fue instaurando un estilo de ser sujeto. ¿Sí? Y la otra es la ira, dice. Y un caso que sucedió acá hace poco, y creo que todos podemos conocerlo, ese caso de que salió por todos lados, las 2 mujeres que fueron detenidas en el subte por besarse. Eran lesbianas que se besaban y que fueron detenidas. En realidad, fueron detenidas porque se resistieron a la autoridad. No era porque se estaban besando, pero no, hay que instaurar esto. ¿Por qué? Porque era una pareja que salía de la familia tradicional, convencional de la tradición católica. O sea, fíjense cómo esa fase emotiva tiene que ver con ejemplos que respondan a esa ideología de género que vimos al principio, con salir de estos formatos tradicionales. La segunda fase habla de la fase de la normalización. Una vez que yo ya moví al auditorio con la emoción, bueno, tengo que presentar esos casos constantemente para que llegue un momento que digan, bueno, pero parece que es normal esto que está pasando. Parece que es normal que las personas trans adopten niños, parece que es normal que 2 mujeres establezcan una relación al igual que un matrimonio. O sea, normalizar a partir de la frecuencia con la cual yo presento ejemplos paradigmáticos. La tercera fase es la institucionalización. Una vez que ya entré en el sentido común de las personas, y como yo necesito la igualdad ante la ley, ¿se acuerdan de los derechos humanos? Entonces yo necesito legalizar de alguna manera estas nuevas realidades. Entonces aparece la ley de matrimonio igualitario, aparece la ley de educación sexual, aparece la ley de identidad de género. Es esta fase de institucionalización. Legalizo y educo para que esa ley realmente se haga carne en la sociedad. Y una cuarta etapa, que es la fase de la penalización.
Obviamente puede suceder que incluso habiendo avanzado en esas 3 primeras fases, siempre hay alguien que va a resistir, porque tiene todavía el sentido común intacto. Entonces, para eso va esta última fase de penalización, que en un primer momento es poner en evidencia a aquel que piensa diferente, como que es un retrógrado, un fundamentalista, porque es católico, porque etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo pongo en evidencia para humillarlo. Y dice, y eso genera un impacto psicológico, que es el autocensurarse para no sentirse excluido. Entonces empieza, los políticos dicen, la espiral del silencio. O sea, me empiezo a callar para que no me vean mal, para que no me digan tal cosa. Entonces, esa es la fase del silenciamiento. Ahora, pero también de acuerdo a la personalidad hay algunos que no se pueden quedar callados. Entonces viene la sanción de la ley. Viene la pena, viene el juicio de aquel que discriminó o que la llamó con el lo a aquel que se identificaba con la, o con le, o con no sé qué. Entonces, son todos mecanismos que lo que van haciendo es implementar este nuevo orden mundial a partir de la legalidad y de comprender de que o no nos subsumimos a ella o somos sancionados. Bien, ya para recapitular y terminar con esto, ¿qué tenemos que tener en claro y con qué nos tenemos que ir hoy desde acá? Y que o sea, lo ideal sería que en las próximas conferencias siempre tengan fresco esto, porque a partir de acá nosotros vamos a poder establecer criterios de verdad y de realidad ante los argumentos contrarios. ¿Se acuerdan que empecé la charla preguntando si somos, nos parecemos, si nos vamos haciendo o qué pasa? Bueno, tenemos que tener en claro que nosotros somos. ¿Se es persona humana? ¿Por decisión de la mayoría? No. ¿Porque nos parece mejor? No. Porque tenemos una naturaleza que lo determina y tenemos un lazo con aquel que nos creó. O sea, hay un orden natural y sobrenatural que fundamenta que somos persona humana. Una naturaleza ontológicamente determinante porque no la podemos modificar, por más que nos sintamos animales, por más que nos sintamos gatos, perros, ratones o no sé qué, la naturaleza sigue siendo humana, no se cambia, es ontológicamente determinante, pero también es dinámicamente perfectible, es decir, somos personas, pero estamos llamados a perfeccionarnos como tal. ¿Sí? Porque si no, quedaríamos en un quietismo y que tampoco es bueno. Tenemos una condición de criatura caída y redimida, y esto es importante. Siempre tengamos en cuenta la visión trascendental, porque si no, también vamos a caer en un naturalismo. Si tenemos una naturaleza determinante y todo está ordenado, entonces ¿por qué existe el mal? Y porque hay un desorden producto de algo originario que distorsionó y oscureció ese ordenamiento del Creador. Esa realidad es el pecado. Entonces, somos una naturaleza caída, redimida, pero sigue estando herida por la mancha del pecado. El ser va a ser el fundamento de la dignidad, no los derechos humanos me van a decir si soy persona o no, sino esta naturaleza determinante es la que ya me dice que soy persona. Por lo tanto, somos personas desde el primer momento de la concepción. Dicen los escolásticos, somos un absoluto relativo. Absoluto porque tenemos esta característica ontológica. Y relativo porque si bien somos una unidad, dependemos siempre de alguien que los creó. O sea, en el momento en que Dios deje de pensarnos, desaparecemos. Eso quiere decir, no somos autónomos absolutos. El absoluto absoluto, dicen los escolásticos, es Dios mismo, que tiene en sí el ser y el pensar. Nosotros somos absolutos en cuanto a la naturaleza, pero dependemos de ese absoluto absoluto. Y por último, somos capaces de conocer la verdad y el bien, porque tenemos dos facultades que nos hacen ser lo que somos, que es la inteligencia y la voluntad. Yo por la inteligencia conozco la verdad y también por la voluntad, conociendo esa verdad, tiendo hacia el bien. Y la frase de San Agustín, creer para comprender y comprender para creer. Es decir, la dimensión natural y el orden sobrenatural es el que va acompañando a estas
perfeccionamiento armónico de la persona. Y termino con la frase de San Agustín, que es hacia donde creo que es el objetivo de estos cursos. Hay que conducir de nuevo a los hombres a la esperanza de encontrar la verdad, porque ese es el camino por el cual vamos a saber defender lo que creemos y vivimos en este mundo que se ha empecinado en ser inmanentista, constructivista y fundamentalmente olvidado de Dios. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Ahora abrimos un espacio de preguntas. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, habría quedado alguna duda, ahí está el micrófono, levante la mano, se lo acercamos para que la pueda hacer y que todos lo podamos escuchar. Sé que hay un montón de cuestiones filosóficas que las pasamos por alto, pero bueno, mientras se vayan con estas últimas ideas, claro, yo creo que el objetivo está logrado, porque todo lo que va a venir después va a, de alguna manera, poner en cuestión esto. Pero si nosotros tenemos claro esto, sabemos cuáles son los argumentos hacia dónde tenemos que apuntar para dar batalla. Sí. Lo que le quería decir, si podría hacer una pequeña síntesis ante la pregunta o el fundamentar de que el feto es persona, ¿sí? De todo lo que vimos, como algunas cositas claves, si yo tengo que decir a una persona que me dice que el feto no es una persona, yo como lo fundamento de que sí, con lo que vimos, pero como una síntesis de lo que vimos. Bien. Obviamente cuando empiecen a ver las otras conferencias que están programadas, van a encontrar argumentos más específicos. Porque, por ejemplo, yo desde el ámbito de vista de la biología no puedo decirle mucho porque no es el ámbito desde el cual uno ha estudiado. Pero para que queden claro, desde la antropología, si decimos que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿desde qué momento se constituye como persona? Y desde que, al menos biológicamente, están dadas las condiciones cromosomáticas. Es decir, si hay una unión, filosóficamente, digamos, si hay una unión de cuerpo y alma, de sustancia, accidentes, materia, forma, ya hay una persona. Independientemente de que esa persona sea consciente de que es persona. Por eso remarqué mucho lo de Descartes. O sea, el bebé en los primeros meses de gestación, incluso hasta después de nacer, no es consciente de sí mismo. Lo va haciendo a medida que va entablando relación con sus padres, con el medio, pero es persona. ¿Por qué? Porque ontológicamente comparte la misma naturaleza y además ya tiene un sentido de por qué es así. ¿Sí? El argumento de que es un feto, que es un conjunto de células o que todo, es un argumento que viene de esto, de decir, si yo no soy consciente de que soy, por lo tanto no soy nada. De Descartes y todo es romper la base ontológica como mínimo. Después puedo creer o no, pero bueno, todo va concatenado. Algo que estaba pensando es que seguramente la mayoría de las personas todas las personas que han promovido esto, que lo han enseñado, que lo han pensado, están conscientes de toda la antropología que va de fondo. Sin embargo, se sabe a flor de piel y por experiencia que no todos, y es más inclusive la minoría de las personas que defienden y promueven todas estas cosas, saben la antropología que hay de fondo. La mayoría simplemente es un disco rayado que repite. Entonces, al fin y al cabo, mi pregunta es, si nosotros nos ponemos a hablar de antropología y todo ese tipo de cosas, la gente, una persona joven que apenas se le ha lavado el cerebro, no va a tener manera de comprender ni siquiera las palabras que le estamos diciendo porque no tiene formación, simplemente está repitiendo como un loro. Entonces, cada vez que nosotros
con verdad podamos hablar de todos estos temas, siempre se nos van a callar la boca en el sentido de decir, estás hablando de cosas que no tienen sentido, que no tienen nada que ver el tema, y te van a desviar el tema por otra parte, porque ellos no están conscientes, no saben la profundidad del tema. Sí, hay como varios aspectos, es cierto. Muchos ni siquiera saben porque no les han enseñado a pensar, porque si les enseñaran a pensar, la verdad es evidente por sí misma. Entonces, hay muchas conversiones de gente que incluso ha estado de la vereda opuesta, que por una palabra, por una idea, por algo que no les cerraba, empezó el camino de conversión. ¿Por qué? Porque la verdad es evidente. Entonces, justamente, para que las personas puedan seguir la lógica que a nivel geopolítico se plantea, es una de las condiciones es que no piensen. Y viene todo esto que decimos. Por lo tanto, si uno empieza a argumentar, va a llegar un momento en que el otro se va a sentir hueco, porque no sabe cómo responder. Pero también a nosotros nos tiene que anticipar la caridad cristiana, porque el otro también es persona. Y yo tengo que llevar a esa la verdad, pero no desde el reconocimiento de que no desde señalarle que es una persona equivocada, sino desde la posibilidad de darle la verdadera alternativa. El proceso de conversión siempre es un proceso personal. Yo le puedo dar todos los argumentos, pero si esa persona está cerrada y no quiere, obviamente Dios puede obrar en su alma y eso escapa a nuestras fuerzas, pero digo, hablando de manera ordinaria y natural, ¿no? Pero siempre eso tengamos en cuenta. Cuando yo voy a argumentar contra el otro, primero tengo que saber, porque ¿qué es lo que yo veo? Que muchas veces uno argumenta, el otro argumenta, pero en las argumentaciones cada uno tiene una perspectiva distinta, entonces nunca hay un punto en común, porque si yo estoy discutiendo desde la mirada de la persona humana y todos mis argumentos van desde acá, y el otro me está discutiendo desde la perspectiva del sujeto y que nada es... No hay un punto desde donde decir, bueno, desde acá empecemos a argumentar. O sea, yo primero tengo que tener en claro cuál es la verdad y después en el otro, en dónde está el punto de verdad, porque también ayer me pasó y no quiero que hoy al menos se vayan con esa sensación. No es que digamos, desde la modernidad en adelante todo está mal. O sea, hay semillas de verdad desde las cuales se edificó el error, porque si no caería por sí misma. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir a reconocer el error, por eso es necesario formarse, para a partir de ahí poder ir con el otro enseñándole, como hacía Sócrates en la antigüedad, a que descubra la verdad. Pero siempre con la caridad que debe primar al cristiano. Porque si no, la reacción que generamos en el otro es el cierre. Y cuando el otro se cerró, no hay forma de que podamos ayudarlo. Desde ya agradecemos aquí la presencia de José Celi y de todos ustedes por haber presenciado la conferencia. Y antes de terminar, unos pequeños avisos. Bueno, que si bien el ciclo de formación Provida es gratuito, al final del salón hay unas alcancías para aquellos que puedan colaborar con un poco de dinero para la organización. Además, va a estar Santiago al final, que allá se acaba de parar, por si alguien quiere anotar su mail para recibir, digamos, los documentos de las charlas, de las conferencias, ¿sí? En un material o la grabación de la misma. Hago una aclaración por ahí, el que quiera el documento de esta charla, van a encontrarla no organizada de esta manera, sí están todos los elementos, pero incluso hay un montón de otra información, incluso lo que yo hice en ese texto es como plantear en cada uno de estos frentes de batalla cuáles son las frases o los argumentos que se plantean actualmente para dar frente a eso. Por ejemplo, esto que no se nace mujer, llega uno a serlo, de que el aborto debe ser legal porque si la mujer no quiere, no desea la maternidad, por lo tanto, digo, es muy rico, van a encontrar algunos aspectos que mencionamos hoy, otros que no los mencionamos por falta de tiempo, pero digo, la lógica es más o menos lo mismo. Espero que les sirva al que lo necesite y por supuesto está totalmente sujeto a mejorarlo, así que si alguien lo puede mejorar por algún lado, adelante. Bueno, y avisar que la próxima conferencia será el miércoles 1 de abril, acerca de el orden natural, ley natural y doctrina social de la Iglesia.
Esta estará a cargo de la hermana Mercedes Cardoso del Instituto Mater Dei. Bueno, y por último y para concluir, los invitamos a ponerse de pie para hacer la oración final. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Madre Inmaculada, que no nos cansemos. Madre nuestra, una petición, que no nos cansemos. Sí, aunque el desaliento por el poco fruto o por la ingratitud nos asalte, aunque la tristeza nos ablande y nos persigue, el terror del enemigo nos persiga y nos calumnie, aunque nos falte el dinero y los auxilios humanos, aunque vinieran al suelo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre mía, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario. Ocupemos nuestro puesto. Cada uno le ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarse de brazos, nada de estériles lamentos. Que nos quede una gota de sangre que derramar, unas monedas que repartir, un poco de energía en estar, una palabra que decir, un aliento de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestras manos o en nuestros pies, que puedan servir para dar gloria a Él y a ti, y para hacer un poco de bien a nuestros hermanos. Madre mía, por última vez, morir antes que cansarnos. San Luis, Rey de Francia, Nuestra Señora de Luján, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos.